Hola de nuevo amigos, en este video les vengo a explicar cómo calcular el esfuerzo normal de 3 barras. Pero antes de iniciar cómo explicar este ejercicio, los invito a darle muchos likes a este video y a suscribirse. Gracias. Bueno, para resolver este ejercicio planteado podemos ver que hay 3 barras, la cual está ejerciendo una fuerza sobre una barra rígida. Como podemos ver, de D a E se está ejerciendo una fuerza de 50 kilonewtons y de E a F se está ejerciendo una fuerza de 80 kilonewtons. Debido a esta fuerza podemos ver que una es mayor que otra y una barra va a tener una mayor deformación, que va a quedar así, ¿cierto? De lógica. Y tienen 2 metros, ¿cierto? Entonces, el equilibrio de la barra rígida, podemos ver ya la dirección de esta fuerza mucho más clara, donde FAD, FBE y FCF están con una fuerza hacia arriba, y en cambio la de 50 kilonewtons podemos ver ya acá de 50.000 newtons y 80.000 newtons hacia abajo. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué decimos? Que F AD más FBE más FCF. ¿Por qué más? Porque están hacia arriba. Ahora, en cambio, 50.000 newtons y 80.000 newtons, como están hacia abajo, van a ser negativas. Menos 50.000 newtons menos 80.000 newtons. Y lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué decimos ahora? Pasamos 50.000 y 80.000 newtons hacia el otro lado. Entonces, F AD más F B más FCF es igual a 130.000 newtons. Bueno, acá podemos apreciar nuestra primera ecuación. Ahora hallamos momento en E. Entonces, ¿qué decimos? Que la sumatoria de momento en E es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos ver que FAD está de esta manera. Entonces decimos que FAD es negativa. Entonces, menos FAD. Bueno, para hallar momento se dice que se multiplica la fuerza con la distancia, y FAD podemos decir que en la barra está a 2 metros de momento en E. Entonces sería por 2. Ahora, en cambio, 50.000 newtons está aplicando un giro hacia este lado, positivo. Entonces decimos que es más 50.000 newtons por la distancia, que en este caso es 1 metro. Ahora viene 80.000 newtons, que está de igual manera hacia abajo, pero ya no está del lado izquierdo del momento en E, sino del lado derecho. Entonces podemos decir que es negativo, porque va hacia este sentido. Entonces, menos 80.000 newtons, que multiplica la misma distancia, 1 metro. Ahora, en este caso podemos ver FCF, que va positivo. Entonces decimos que F
más FCF por 2 metros igual a 0. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 2. Podemos cancelar 2 con 2 y decimos que FCF es igual, menos FAD es igual, como esto lo vamos a dividir entre 2, es, y lo pasamos al otro lado, es menos 25.000 newtons. Y menos 80.000, como lo pasamos al otro lado, pasa a ser positivo. Y como se divide entre 2, decimos que es 40.000 newtons. Bueno, esto nos da un resultado, FCF menos FAD, nos da un resultado de 15.000 newtons. Entonces, acá tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces, la deformación en la barra, podemos decir, darle nombre. Bueno, sabemos que va a tener, como lo dije anteriormente, una deformación de esta manera, ¿cierto? Debido a que acá hay mayor esfuerzo, ¿cierto? Entonces, esto nos va a quedar más o menos de esta manera. Le damos nombre a estos puntos, que decimos que este es AD, este es BE y este es CF. Entonces, más o menos nos va quedando de esta manera, ¿cierto? Donde trazamos esta línea de formación y nos está dando un triángulo, como lo podemos ver. Entonces, esto se llama AD', BE' y CF', ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hallar la distancia que hay de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Entonces, para hallar la distancia, decimos que de acá a acá, esto se va a llamar SCF. De acá a acá se va a llamar SBE. Y de acá a acá se va a llamar SAD. Bueno, acá podemos ver que hay dos triángulos, uno chiquito y otro más grande. Entonces, esto tiene un ángulo, pues sí. Esto lo relacionamos con la tangente para hallar estos resultados. Entonces decimos que la tangente es igual, tenemos que hallar la distancia de esta, de acá a acá, de acá a acá. Para hallar esto decimos que SCF menos la distancia mayor con la distancia menor, SAD. Y para este triángulo decimos que es SBE menos SAD. Entonces, SBE menos SAD sobre la distancia de acá a acá. ¿Cuál es esta distancia? 2 metros. Y es igual a SCF menos SAD sobre la distancia. ¿Y cuál es la distancia? 1, 2, 3, 4. Simplemente pasamos esto hacia el otro lado. Entonces decimos que 4 metros sobre 2 metros multiplica a SBE menos SAD es igual a SCF menos SAD. Entonces, acá podemos ver que es 2 que multiplica a SBE y también multiplica a 2 SAD.
y esto es igual a SCF menos SAD. Acá podemos ver que esta se cancela con esta, entonces decimos que 2SBE menos 2AD menos SCF es igual a 0. Acá tenemos nuestra ecuación. Bueno, acá tenemos nuestra ecuación de deformación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Con la fórmula de deformación decimos que S es igual a P, que es la fuerza, L, que es la longitud, sobre A, que es el área, y E, que es el módulo de G. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos para dejarlo en función de F de fuerza. Entonces, S es igual a F BE por la longitud, que en este caso es 2 metros, sobre el área, que es, en el ejercicio no lo dan, que es 450 por 10 a la menos 6. Entonces acá sería 450 por 10 a la menos 6, y A por el módulo de G, que el ejercicio igualmente no nos da, que es 750 por 10 a la menos 4. A la 4. Simplemente ahora reemplazamos acá 750 por 10 a la 4. Esto nos da un valor de 6,35 por 10 a la menos 8. En función de BE, ¿cierto? Función de DA. Entonces, todo esto, Este es de X estaba. Bueno, porque todo queda en función de la que lo estamos explicando. yo puse poco de recorte aquí y eso no lo recorto. Función de BE. Bueno, entonces, como para estas tres fuerzas, B, AD, CF, tienen la misma longitud, la misma área y la misma módulo de G, nos va a dar igual. Entonces decimos que las fuerzas de AD es igual a la de fuerza de CF es igual a la fuerza de BE. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora simplemente reemplazamos en la ecuación, donde decimos que 6,35 por 10 a la menos 8 por fuerza de BE menos 6,35 por 10 a la menos 8 fuerza de AD menos 6,35 por 10 a la menos 8 fuerza CF. Entonces todo esto lo dividimos sobre la constante, que es 6,35 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos las constantes. Entonces nos queda que es FBE, todo esto igual a 0. FBE menos FAD menos FCF es igual a 0. Bueno,
acá en la ecuación podemos ver que tenemos un 2. Esta sería nuestra tercera ecuación. Bueno, ya que ahora que tenemos nuestra tercera ecuación, pues simplemente vamos a reemplazar y a jugar con las ecuaciones. Entonces, decimos que la ecuación 3 en 1, ¿cierto? 3 en 1. Entonces, las organizamos y decimos que f AD más f BE más FCF es igual a 13.000 newtons, y acá decimos que es menos F AD más 2F BE menos FCF, que es igual a 0. Esta con esta se cancela y esta con esta se cancela. Entonces nos queda que es 3F BE es igual a 13.000 newtons. ¿Qué hacemos? Despejamos para dejar FBE sola. Entonces decimos que FBE es igual a 13.000 newtons sobre 3. Esto nos da como resultado 43,333 newtons. Ahora que hemos hallado nuestro FEB, reemplazamos en nuestra ecuación número 3. Entonces decimos que 2 que multiplica a 43,333,33 newton menos FAD, nuestro FAD menos FCF es igual a 0. Bueno, esta la despejamos ahora reemplazamos con nuestra tercera ecuación. Entonces decimos que menos, esta sería ya nuestra cuarta ecuación. Entonces menos F AD menos FCF es igual a menos 2 por 43.333,33 newton. Entonces ahora aquí abajo en nuestra segunda ecuación sería menos FAD más FCF es igual a 15.000 newtons. Entonces, ¿qué nos da esto? Esto nos da un valor de menos 2 FAD, esto se va, que es igual a 71.666,66 newtons. Entonces simplemente menos, qué pena, simplemente pasamos este menos a dividir porque está multiplicando, menos 2 FAD nos da un resultado de 35.833,33 newtons. Este sería nuestro valor de FAD. Bueno, ahora simplemente lo reemplazamos en la ecuación número 2. Entonces, decimos que
menos FAD 35.833,33 newtons más FCF es igual a 15.000 newtons. Como está restando, sumando, pasa al otro lado a sumar. Entonces decimos que FCF es igual a 15.000 newtons más 35.833,33 newtons. Esta sumatoria de FCF nos da un valor de 50.833,33. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras tres fuerzas, podemos decir, bueno, lo que nos pide el ejercicio es la fuerza normal de cada una de estas fuerzas. Entonces decimos que la fuerza de FAD es igual a 35.833,33 newtons sobre el área. Y el área que vendría siendo nuestro 450 por 10 a la menos 6. Y este resultado nos da un valor de 79 megapascales, ¿cierto? El del esfuerzo normal de FEB es igual a 43.333,33 newtons sobre 450 por 10 a la menos 6. FEB nos da un valor de 79 qué pena, F 400 a la menos 6 nos da un valor de 96 megapascales. Ahora el esfuerzo de FCF decimos que es igual a 50.833,33 sobre los 450 por 10 a la menos 6. Esto nos da un valor de 112.000 megapascal. Bueno, muchachos, espero les haya gustado, hayan entendido este ejercicio y los invito a darle like al video y a suscribirse. Muchas gracias.